El recuerdo del capítulo anterior aún pesa sobre la colonia como una neblina espesa, esa clase de atmósfera que deja a todos con la sensación de que algo esencial se ha roto sin posibilidad de reparación inmediata. Andrés todavía lleva en la mirada el impacto del rechazo de Remedios, un golpe que no solo le arrebató una respuesta, sino también el último hilo de esperanza que había tratado de sostener pese al caos que lo rodea. Aquella negativa, marcada por la sombra de Gabriel, no fue solo una decisión tomada en silencio, sino una declaración que atravesó las paredes de la prisión y llegó hasta él con el frío de una sentencia inevitable. Mientras tanto, la noticia de que Gabriel pretendía casarse con Begoña en apenas un mes había terminado de encender la desconfianza creciente. Aquella urgencia repentina, ese deseo de amarrar un destino común sin dar espacio al aire, hacía sospechar que más que amor había prisa. Y la prisa, en una familia acostumbrada a sobrevivir a base de silencios y apariencias, siempre escondía motivos turbios. La decisión de presionar al detective Ángel Ruiz para acelerar la investigación solo confirmaba esa inquietud, como si Gabriel temiera que la verdad llegara antes que la boda. En la otra esquina de la casa, Begoña vivió enfrentamientos que dejaron una herida difícil de disimular. La eliminación del puesto de enfermera en el dispensario, una medida tomada sin sensibilidad alguna, despertó un impulso de lucha en ella, aunque sus esfuerzos chocaron una y otra vez contra el muro frío de Brossard. Ni su voz, ni su trayectoria, ni siquiera la evidente necesidad de la comunidad le sirvieron como herramientas para revertir la decisión. Y aunque Luz compartía su impotencia, la sensación que acompañó a Begoña a lo largo del día fue la de ser cada vez más insignificante ante los engranajes económicos que se movían desde la colonia hasta Francia. Así llega la mañana del capítulo 439. Con un aire denso, un silencio que no es de calma sino de expectativa, como si la casa entera respirara sabiendo que lo que está por venir no será sencillo de asumir. Digna es la primera en romperlo, avanzando por el pasillo con el porte firme de quien ha visto demasiado como para seguir callando. Sus sospechas no nacen de un capricho ni de una intuición fugaz, sino de la observación meticulosa de cada cambio en el comportamiento de Gabriel desde que apareció esa nueva faceta ambiciosa que nadie lograba descifrar del todo. Cuando se sienta frente a Damián, lo hace sin rodeos. El hombre, cansado y con el peso de tantas responsabilidades colgando de sus hombros, la observa con esa mezcla de respeto y temor que siempre le provocan las palabras de la mujer. Digna habla despacio, sin elevar la voz, porque sabe que la verdad no necesita gritos para herir. Le confiesa que no confía en Gabriel, que ha visto en sus gestos una sombra que no estaba antes, que aunque se esfuerce en aparentar devoción por la familia, hay algo en su mirada que no coincide con ese papel de sobrino protector que él mismo se asigna. Damián escucha en silencio, apretando las manos sobre los brazos del sillón. No quiere admitirlo, pero también ha notado detalles que le inquietan. Sin embargo, la lealtad que siente por aquel joven que estuvo a su lado en momentos complicados, esa especie de cariño paternal que desarrolló casi sin darse cuenta, lo empuja a defenderlo incluso contra sus propios miedos. Asegura que Gabriel ha cargado con responsabilidades que no le corresponderían a su edad, que siempre ha demostrado inteligencia, compromiso y una voluntad férrea de no dejar caer la empresa. Pero incluso mientras pronuncia esas palabras, algo dentro de él se quiebra. Hay una grieta que no deja de ampliarse, una sensación de estar confiando en un terreno que comienza a moverse bajo sus pies. Esa grieta se manifiesta claramente cuando Digna menciona a Julia. Si Gabriel desea ser aceptado como figura paterna, debe demostrarlo no con palabras, sino con acciones. Y hasta ahora, lo único que ha mostrado es una insistencia más ansiosa que afectuosa, casi como si la niña fuera un argumento más dentro del gran discurso de su futuro. Cuando la conversación termina, Damián se queda con la mirada perdida en un punto indefinido del salón. La soledad repentina no lo sorprende, pero sí lo golpea con la fuerza de un recordatorio. La familia está fragmentada, los hijos se encuentran en extremos opuestos de sus propias luchas, y la figura que él creía esencial para unirlos ahora se perfila como la posible causa de nuevas heridas. No lo dice, pero lo siente, y ese sentimiento pesa más que cualquier documento sobre la mesa de la oficina. Al salir, Digna respira hondo. Ha dicho lo que debía decir, pero sabe que su sinceridad también remueve aguas peligrosas. Lo que no imagina es que sus palabras provocarán en Damián un desahogo inesperado con Manuela. Más tarde, cuando el empresario la encuentra en la cantina organizando mercancías, no busca café ni descanso, sino una escucha sincera que no juzgue. Manuela, siempre atenta,
percibe en su rostro un cansancio diferente, uno nacido del conflicto entre lealtad y sospecha. Mientras él habla, sus frases se entrecortan, como si cada palabra se liberara con un peso enorme. Confiesa que teme haberse equivocado, que el cariño puede haber nublado su juicio, que no sabe si ha dado demasiada libertad a un hombre que podría estar usándola en contra de su propia familia. Manuela lo escucha sin interrumpir, y su mirada cálida le ofrece ese refugio que el patriarca no encuentra en ningún otro lugar. No lo consuela con lugares comunes, simplemente lo acompaña, y esa presencia silenciosa basta para que él recupere un poco de aliento. Mientras todo esto ocurre, algo esencial cambia en Digna. La mujer no solo habla desde la desconfianza, sino desde el deseo de aportar algo más práctico a la comunidad. La idea de convertirse en profesora de labores del hogar no surge de un impulso improvisado, sino de esa necesidad profunda de sostener a quienes crecerán en medio de un entorno cada vez más hostil. Julia, con su energía y su inocencia, se convierte en la chispa que ilumina esa vocación inesperada. Digna imagina las tardes enseñando costura, orden, disciplina, pequeños secretos del hogar que han pasado de generación en generación, casi como un legado silencioso. La propuesta no busca protagonismo, busca utilidad. En su mente, la colonia necesita más manos que señalen caminos y menos manos que firmen acuerdos peligrosos. Esa convicción será clave para todo lo que vendrá más adelante. La mañana avanza mientras los hilos del destino se entrelazan con una mezcla inquietante de despedidas y nuevos comienzos. Paco llega al laboratorio con un semblante contenido, como quien ha tomado una decisión importante y teme herir, pero también necesita avanzar. Frente a Luis y Cristina, les anuncia que ha aceptado un nuevo trabajo en una empresa italiana. La emoción que surge en los tres es extraña. Hay alegría por el futuro que se le abre, pero también tristeza por el vacío que dejará detrás. Luis, siempre racional, intenta sonreír, aunque en el fondo siente que la salida de Paco representa el fin de una etapa importante. Cristina, por su parte, encuentra en la noticia un motivo para replantearse su propia posición. Y aunque ambos insisten en que la distancia no romperá la amistad, saben que el laboratorio nunca volverá a ser exactamente igual sin él. La marcha de Paco provoca en Luis una decisión rápida pero muy meditada. Ya no tiene sentido dividir equipos, no cuando el trabajo exige cohesión y no fragmentación. Vuelve a trabajar directamente con Cristina, y aunque las primeras palabras entre ellos nacen de la prudencia, ambos perciben una serenidad nueva. Ya no están frente a frente como dos polos que se repelen, sino como dos profesionales que han aprendido a valorar la fuerza del otro sin competir por el brillo. Mientras la colonia se acomoda a este adiós, el foco vuelve a uno de los puntos más tensos de la trama, la casa cuna. Gabriel, obsesionado con su propia imagen dentro de la empresa, insiste en mantener el proyecto pese a la oposición firme de Chloe. Su discurso de responsabilidad social suena pulido, casi impecable, pero quienes lo escuchan perciben la urgencia disfrazada que esconde detrás. Chloe no cede, al menos no al principio. Defiende las prioridades económicas de Brossard con una frialdad que contrasta por completo con la calidez de la idea. Es Claudia quien interviene como un rayo inesperado. Su propuesta, hacerse cargo personalmente de los gastos del local, no surge del deseo de protagonismo, sino de la necesidad de conservar un espacio que siente indispensable para las madres trabajadoras. Su determinación, aparentemente suave, tiene un impacto directo. Chloe acepta. Y aunque el acuerdo parece un logro, deja en todos la sensación de que se ha abierto un nuevo capítulo en el que cada decisión tendrá un precio, incluso las que parecen puramente altruistas. En paralelo, la otra tensión científica y comercial se despliega en la cantina. Gaspar, sin proponérselo, introduce un conflicto mayor al mencionar el ungüento de Begoña y Luz. La reacción de Chloe, al revelar el interés de Brossard por comercializarlo, cae como un jarro de agua fría sobre la doctora. Luz rechaza cualquier intento de convertir ese remedio en un producto de explotación, y su negativa no lleva una pizca de duda. Para ella, la medicina no es un negocio, y mucho menos uno destinado a engordar las cuentas de un hombre que percibe a las mujeres de la colonia como simples trabajadoras prescindibles. Justo cuando las tramas parecen tensarse en exceso, entra en escena el avance de Joaquín. El descubrimiento de un material novedoso, una posible revolución para el sector del embalaje, surge como una brisa de aire fresco en un mundo saturado por el conflicto. Sin embargo, la esperanza viene acompañada de un desafío enorme: llevar esa idea a la práctica.
El joven Merino sabe que no basta con soñar. La ejecución será la verdadera prueba, y la falta de estabilidad económica podría hundir su proyecto antes incluso de nacer. Pero tal vez el momento más íntimo y a la vez más doloroso del cierre de esta primera parte ocurre entre hermanos. Andrés, todavía marcado por la traición que cree ver en cada gesto de Gabriel, busca respuestas en Marta. Cree que ella, con su sensibilidad clara y su capacidad para leer el alma de las personas, podría corroborar sus sospechas. Pero Marta no hace eso. Se pone del lado de Chloe con una pasión que sorprende incluso a Andrés, argumentando que la francesa nunca actuaría movida por la maldad. La discusión estalla sin necesidad de alzar la voz. Es un choque de heridas, más que de ideas. Andrés se siente traicionado porque esperaba comprensión. Marta se siente atacada porque no permitirá que se juzgue sin pruebas a alguien que considera honesta. Cuando se separan, lo hacen con un silencio que pesa más que cualquier palabra áspera. Y así, mientras la tarde cae sobre la colonia, Andrés se queda solo en un pasillo que parece interminable. La luz tenue del atardecer dibuja sobre él una silueta frágil, marcada por la duda y la angustia. En sus ojos se lee el miedo a estar perdiendo a todos. A Marta, a Begoña, a la verdad misma. El capítulo se prepara para avanzar hacia sombras aún más densas, pero en este instante, lo único que existe es la respiración contenida de un hombre que ya no sabe si sigue buscando respuestas o si solo intenta no derrumbarse. La noche se instala sobre la colonia con una lentitud casi dolorosa, como si cada minuto necesitara recorrer un tramo de sombra antes de permitir que la oscuridad tomara por completo las calles. En la mansión de la reina, las luces se encienden una a una, pero apenas logran suavizar la tensión acumulada tras las conversaciones que han marcado el día. La sensación dominante es la de un equilibrio precario, sostenido por hilos tan frágiles que cualquier respiración más fuerte podría romperlos. En la habitación de invitados, Marta intenta distraerse ordenando cajones que no necesitan orden. Sus manos se mueven con precisión, pero su mente sigue regresando al enfrentamiento con Andrés. Cada palabra pronunciada pesa ahora como una piedra en su pecho, porque conoce demasiado bien a su hermano para no advertir la desesperación que ocultaba tras ese tono severo. La sospecha de que él esté enfrentando solo un dolor que no sabe expresar la atormenta más de lo que admite en voz alta. En otro punto de la casa, Andrés camina sin rumbo fijo. Se detiene frente a las ventanas, observa el jardín oscuro, escucha el eco distante de una camioneta que atraviesa la calle, pero nada de eso logra apartarlo del torbellino que lleva dentro. Desde que supo que Remedios se negaba a verlo, la vida entera se ha convertido en un laberinto. Cada pasillo conduce a un muro, cada intento de comprender conduce a una herida. Y la figura de Gabriel sigue instalada en el centro de ese laberinto, como una sombra a la que no logra darle la espalda. Mientras tanto, en la pequeña cocina de servicio, Begoña calienta una infusión que no necesita. El vapor sube en espirales, pero ella no lo mira, sus ojos están perdidos en un punto distante. La decisión de Chloe de eliminar su puesto aún le resuena con un eco amargo, y no solo por la pérdida del trabajo, sino por lo que simboliza, la sensación de ser desplazada de una vida que ella misma ayudó a sostener. Hay días en los que siente que está perdiendo todos los lugares que una vez la hicieron sentir parte de algo más grande. De pronto, la puerta se abre y Luz entra con pasos suaves, casi certeros, como si supiera que el silencio que encuentran no es casual. La doctora observa el rostro de su amiga y percibe en él una mezcla de agotamiento y resignación que la obliga a acercarse sin dudar. No tienes que soportarlo sola, murmura con un tono que no busca consolar, sino acompañar. Begoña asiente, aunque su gesto no oculta la punzada de vulnerabilidad que la atraviesa. A veces, lo más difícil no es resistir, sino admitir que uno lleva demasiado tiempo haciéndolo. En la colonia, la escena es completamente distinta. Las luces de la cantina aún iluminan las mesas, y un par de trabajadores prolongan la jornada con un vaso de vino barato entre las manos. El murmullo de sus conversaciones es suave, pero cada frase contiene un rastro de inquietud. Las palabras venta, brossard y despidos se repiten como un mantra que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, aunque todos piensan en ello. Gaspar pasa entre las mesas con el gesto rígido de quien intenta ser firme para los demás, pero lucha por no venirse abajo. Junto a la barra, Manuela se toma un descanso mientras limpia vasos. Sus ojos se elevan un instante hacia la puerta, esperando ver entrar a Damián, aunque sabe que esa visita no llegará tan pronto.
La conversación que tuvieron por la mañana ha quedado resonando en su memoria, no por las palabras, sino por la vulnerabilidad que él dejó entrever. Nunca lo había visto tan abatido, tan dividido entre lo que debe hacer y lo que teme asumir. Y en ese desgarro silencioso, Manuela vio algo que la conmovió más de lo que esperaba. Al caer la noche, Joaquín se encierra en el pequeño taller improvisado que ha montado junto a su casa. El material que descubrió, una sustancia ligera pero resistente, capaz de soportar peso sin deformarse, ocupa ahora su atención total. Lo observa bajo la luz tenue, lo dobla entre sus manos, analiza cada milímetro con la concentración obsesiva del que ha vislumbrado un futuro nuevo. Pero junto a esa ilusión también aparece el miedo. Sabe que materializar una idea requiere dinero, tiempo y estabilidad, 3 elementos que en su vida actual brillan por su ausencia. En un momento de silencio, recuerda la conversación con Gemma antes de que ella se fuera a dormir. Ella le pidió prudencia, le pidió cuidarse, le pidió no lanzarse al vacío sin una red que lo sostuviera. Y aunque agradece su preocupación, también siente que esta oportunidad, tan inesperada y tan desafiante, podría ser el primer paso para construir algo propio, algo que no dependa de la fábrica, de Brossard ni de los caprichos cambiantes de la colonia. Parece un sueño, pero un sueño igualmente cargado de vértigo. Mientras tanto, en la mansión, Chloe recorre los pasillos con el porte elegante de quien nunca pierde la compostura, aunque el cansancio haya comenzado a instalarse en sus hombros. El día ha sido largo, demasiado largo incluso para alguien acostumbrado a tomar decisiones que definen el rumbo de otros. Su encuentro con Gabriel ha dejado un regusto amargo, no por lo que él dijo, sino por lo que él insinuó sin necesidad de palabras. Ella conoce ese tipo de ambición envuelta en cortesías, lo ha visto muchas veces en París, en Londres, en Marsella. Hombres que hablan de progreso mientras ocultan su propio beneficio bajo capas de discursos bien aprendidos. Al pasar frente al jardín interior, Chloe detiene el paso, observa las luces que se apagan en algunas habitaciones, y por un instante piensa en la soledad de María, en la frialdad con la que ha manejado su extraña recuperación. Aunque no lo admite, la francesa siente un leve estremecimiento cuando recuerda la mirada calculadora de esa mujer. Es demasiado serena, demasiado consciente de su propio poder como para considerarla simplemente una víctima del destino. Y ese matiz inquietante la hace sentir que los conflictos que se avecinan irán mucho más allá de números o contratos. En el laboratorio, Luis y Cristina trabajan juntos en silencio. La noticia de la partida de Paco sigue flotando en el aire, pero ambos saben que la única forma de honrar su lugar es seguir adelante. La luz blanca del laboratorio ilumina sus rostros con un tono casi quirúrgico, eliminando sombras pero acentuando la concentración. En un momento, Luis se detiene, toma aire y se permite una reflexión que no suele exteriorizar. Tal vez hicimos bien volviendo a trabajar juntos, comenta con un tono suave. Cristina lo observa sorprendida por su sinceridad, pero la sonrisa que se dibuja en su rostro refleja que ella piensa lo mismo. Más allá del laboratorio, en el pasillo vacío, Andrés continúa caminando. Sus pasos resuenan sobre el mármol como ecos lejanos de un pensamiento que no logra organizar. Intenta recordar el momento exacto en el que Gabriel se convirtió en el centro de todas sus sospechas, pero la memoria le juega trucos. Cada gesto amable que su primo tuvo con él en el pasado se mezcla ahora con cada duda reciente, como si su mente intentara reescribir la historia para protegerlo, o para condenarlo. Mientras se detiene frente al retrato de familia colgado en la pared, una lágrima silenciosa amenaza con asomarse. No sabe si llora por lo que fue, por lo que ha perdido o por lo que teme descubrir. Lo único que tiene claro es que el tiempo corre y él siente que todos empiezan a construir caminos que no incluyen su voz, ni su versión, ni su verdad. En ese mismo instante, Digna observa a Julia dormida en uno de los sillones del salón. La niña, ajena a las tensiones adultas, descansa con la serenidad que solo la infancia permite. Digna la contempla con una ternura inmensa, esa clase de afecto que se mezcla con responsabilidad y orgullo. Sabe que su papel en la vida de la pequeña no es solo materno por extensión, sino también moral. Ella puede guiarla, enseñarle a caminar por un mundo que no siempre será justo, pero que aún puede ofrecer refugios si se aprende a reconocerlos. La idea de convertirse en profesora de labores del hogar vuelve a cruzar su mente. Imagina un aula improvisada, hilos de colores, telas desplegadas, la risa de las niñas aprendiendo a bordar. Le parece un sueño sencillo, pero un sueño que podría dar sentido a su recorrido en una etapa de vida donde la incertidumbre se filtra en cada rincón.
En ese anhelo se esconde la esperanza de dejar una huella, de transmitir un legado, aunque el mundo alrededor parezca deteriorarse. Cerca de allí, en el comedor, Gabriel revisa documentos con la misma precisión metódica que siempre lo ha caracterizado. Pero esta vez hay algo distinto en su mirada. Un brillo inquieto, casi febril, que revela que su mente se mueve con una velocidad que asusta incluso a él mismo. Desde la discusión con Andrés y las advertencias implícitas de Chloe, siente que cada decisión que toma es una jugada en un tablero cuyas reglas cambian a cada minuto. La sombra de Brossard se alarga sobre su escritorio como una amenaza permanente, y la carta que recibió días atrás vuelve a flotar en sus pensamientos. Su intuición le dice que está entrando en un territorio cada vez más peligroso, pero su orgullo lo empuja a continuar, como si renunciar ahora significara admitir debilidad ante todos. En ese impulso se encierra el riesgo más grande: la necesidad de demostrar fortaleza incluso cuando la realidad grita lo contrario. En el exterior, el viento comienza a soplar con fuerza, meciendo los árboles del jardín de la mansión. Las hojas se arrastran por el suelo con un sonido seco que se filtra por las ventanas y atraviesa los pasillos. La colonia entera parece contener la respiración, esperando algo que aún no tiene forma, pero que se siente inevitable. Una especie de presentimiento compartido, como si las paredes supieran que las dudas, los miedos y las tensiones acumuladas están a punto de desencadenar consecuencias difíciles de revertir. En una de las habitaciones más pequeñas, Cristina deja su cuaderno sobre la mesa y observa su reflejo en la ventana. El cansancio se marca en sus ojos, pero también una determinación que no tenía semanas atrás. Paco ha sido un pilar en su trabajo, alguien que la impulsó a confiar más en sí misma, y aunque su partida le duele, también la libera de una sombra sutil de dependencia que no sabía que cargaba. Hoy se siente más capaz, más firme, como si el laboratorio y su crecimiento profesional fueran ahora un territorio que puede defender sola si es necesario. Finalmente, la mansión comienza a quedarse en silencio. Las lámparas se apagan una a una, las puertas se cierran, los pasillos quedan vacíos. Pero incluso en esa quietud, cada habitante lleva dentro un torbellino que no se calma. Andrés y Marta se duelen en silencio. Digna sueña con nuevos comienzos. Begoña lucha contra un dolor que no dice en voz alta. Gabriel construye estrategias peligrosas, y Luis y Cristina intentan reconstruir un equilibrio que creían perdido. La noche avanza sin descanso, como si supiera que el amanecer traerá revelaciones aún más difíciles. Y en ese clima de espera inquietante, la historia avanza hacia lo desconocido, cargada de emociones que no encuentran salida y decisiones que pronto exigirán consecuencias. La madrugada avanza sin que nadie en la colonia parezca encontrar un reposo verdadero. Incluso quienes duermen lo hacen con un sueño inquieto, cargado de sombras que se deslizan entre pensamientos y recuerdos. En el corazón de la mansión, Damián se mueve con pasos lentos hacia la galería principal. No busca a nadie ni nada en particular, simplemente necesita sentir el aire frío que se cuela desde los ventanales para ordenar sus ideas, como si el silencio pudiera ofrecerle una respuesta que la razón se niega a mostrarle. A pesar de sus esfuerzos por defender a Gabriel frente a Digna, una duda silenciosa continúa creciendo dentro de él. No surge de un momento concreto, sino de una acumulación de gestos, silencios y decisiones que, al mirarlas en conjunto, forman una figura difícil de ignorar. El cansancio le pesa en cada músculo, pero lo que realmente lo debilita es el conflicto entre la lealtad a su familia y el miedo a haber confiado demasiado en la persona equivocada. En ese mismo instante, en la cocina de servicio, Begoña prepara una jarra de agua caliente para llevar a su habitación. El gesto parece mínimo, casi trivial, pero detrás de él se esconde una sensación profunda de impotencia. Desde que Chloe anunció la eliminación del puesto de enfermera, ha sentido que su profesión, su vocación y su identidad han sido reducidas a una cifra en un balance económico que nadie quiso explicar con claridad. El hecho de que ni siquiera Gabriel, quien tantas veces defendió su labor, haya logrado revertir la decisión, deja un vacío difícil de llenar. Mientras mezcla la infusión con movimientos lentos, Begoña recuerda las palabras de Luz horas atrás. A pesar de su apoyo, percibe en su amiga un cansancio similar al suyo, un desgaste que se ha instalado en ella desde que notó que algunos pacientes eran tratados más como números que como seres humanos. La tensión de la colonia se ha infiltrado incluso en el consultorio, donde cada día se siente más la presencia de decisiones tomadas lejos del dolor real de la gente.
Cerca de allí, en el pequeño salón donde solía jugar Julia, Digna revisa una cesta llena de telas y agujas antiguas. No sabe si las utilizará realmente para las clases que desea impartir, pero necesita verlas, tocarlas, volver a sentir ese mundo doméstico que tantas veces la sostuvo en momentos difíciles. La fragilidad de la fábrica la inquieta, pero la vulnerabilidad emocional de la familia de la reina la preocupa aún más. A su manera, intenta prepararse para lo que viene, como si su nuevo proyecto pudiera convertirse en un refugio para los más jóvenes en tiempos inciertos. El reloj marca las 2 de la mañana cuando los últimos obreros abandonan la cantina. Gaspar cierra la puerta con un gesto pesado, cargado de una resignación que no quiere admitir. Sabe que los rumores sobre la venta han aumentado ese día, y aunque intenta mantener la calma frente a sus compañeros, en el fondo siente una angustia que se extiende como una sombra sobre cada turno en la fábrica. Su responsabilidad hacia ellos, hacia su relación con Manuela y hacia sí mismo, empieza a asfixiarlo en un ritmo que se repite sin descanso. Mientras camina hacia su casa, piensa en el comentario sobre el ungüento de Luz y Begoña que hizo horas antes. No imaginó que aquella simple mención despertaría la codicia de Chloe ni la reacción firme de la doctora. Ahora entiende que cada idea, cada remedio, cada pequeña mejora puede transformarse en un arma dentro del juego de intereses de Brossard. Y aunque desea proteger aquello que considera valioso, también teme provocar un conflicto aún mayor. En el taller improvisado junto al patio, Joaquín continúa trabajando pese a la hora. El material nuevo que descubrió reposa sobre la mesa como un misterio por resolver. Sus manos, cansadas pero decididas, lo manipulan una y otra vez, evaluando su flexibilidad, su resistencia, su potencial para convertirse en algo más que una idea. La emoción que siente se mezcla con un temor justo. Sabe que un descubrimiento así podría transformar su vida, pero también podría destrozarla si no tiene el respaldo económico necesario. De pronto, el silencio se rompe por el sonido lejano de un portazo. Joaquín levanta la vista y observa cómo una luz se enciende en la casa grande. Aunque no puede distinguir quién está despierto, intuye que los problemas de la familia no han dado tregua. Esa sensación lo aproxima a un pensamiento que intenta evitar. Su proyecto podría ser lo único válido que tenga en medio del caos de la colonia, y sin embargo, podría desmoronarse si los de la reina caen bajo una decisión equivocada. Mientras tanto, Andrés continúa despierto en su habitación, mirando el techo con los ojos muy abiertos. Las sombras se mueven sobre las paredes como fragmentos de recuerdos que no logra organizar. Siente que cada persona que ama se está alejando lentamente, atrapada en sus propios conflictos. Marta no comprende su preocupación, Begoña lo observa desde una distancia que duele, y Gabriel sigue actuando con una confianza que él ya no puede interpretar como buena fe. El recuerdo de su confrontación con Marta vuelve a su mente con la nitidez de una herida abierta. No fue la discusión en sí lo que lo quebró, sino la sensación de que su hermana defiende a Chloe, y por extensión a la estructura de poder que ella representa, con una firmeza que nunca mostró por él. Esa idea lo persigue como un eco punzante que leite en su pecho. En la habitación contigua, Marta intenta dormir, pero cada vez que cierra los ojos, ve el rostro abatido de Andrés. Aunque está segura de que Chloe es una mujer honesta, también reconoce que su hermano ha sufrido demasiado como para no prestarle atención. El problema es que ambos se encuentran atrapados en universos emocionales distintos, y ninguno sabe cómo tender un puente hacia el otro sin volver a herirse. En el piso inferior, Cristina revisa papeles del laboratorio con una concentración casi terapéutica. La salida de Paco se ha convertido en una fisura emocional que intenta sellar sumergiéndose en trabajo. Sin embargo, cada vez que pasa una página, siente un pequeño vacío, como si una parte de la estructura que la sostenía se hubiera desplazado. Luis, que entra al laboratorio para buscar un frasco, la mira en silencio. Entiende ese vacío, porque también lo siente. Aunque ambos intentan parecer fuertes, la ausencia de Paco les ha dejado una señal invisible, un recordatorio de que incluso las conexiones más sólidas pueden romperse sin previo aviso. Cristina respira hondo, intentando recuperar el equilibrio, pero la sensación de estar empezando una etapa distinta se hace cada vez más evidente. Fuera del edificio, el viento golpea las ventanas con fuerza. La colonia entera parece estremecerse con cada ráfaga, como si la propia noche quisiera advertir lo que está por venir. En la esquina donde confluyen los caminos hacia la fábrica y la mansión, las farolas parpadean, incapaces de mantenerse firmes ante la tormenta que se avecina.
El paisaje recuerda que incluso la luz más persistente puede vacilar cuando se enfrenta a fuerzas mayores. Chloe, que atraviesa el pasillo del primer piso, escucha el golpeteo del viento y se detiene frente a la ventana. La oscuridad se extiende ante ella como un océano silencioso. No se considera una mujer fácilmente impresionable, pero algo en ese paisaje le provoca un leve escalofrío. Siente que la colonia es un lugar cargado de historias que nunca se cuentan del todo, un lugar donde la verdad se oculta detrás de gestos, silencios y miedos. Su pensamiento se detiene un instante en Gabriel. Aunque nunca lo admitirá abiertamente, percibe en él una ambición que no sabe si admirar o temer. Su inteligencia es incuestionable, pero también su habilidad para ocultar lo que le conviene ocultar. La francesa sabe que hombres así siempre buscan avanzar, incluso cuando el camino pasa por encima de los demás. Y aunque no desea juzgarlo antes de tiempo, tampoco está dispuesta a bajar la guardia. Al otro lado de la mansión, Begoña dobla cuidadosamente los uniformes que ya no usará. El sonido de la lluvia se filtra entre los cristales, pero ella apenas lo escucha. Su mente está atrapada en un torbellino de emociones que mezcla decepción, incredulidad y una tristeza profunda. Aunque intenta convencerse de que la pérdida del trabajo no define su valor, no puede evitar sentir que una parte de su identidad ha sido arrancada de raíz sin consideración alguna. Recuerda las primeras veces que asistió a los enfermos de la colonia, los rostros agradecidos, las manos temblorosas que buscaban alivio, el orgullo silencioso de saber que su dedicación hacía una diferencia real. Todo eso ahora parece lejano, casi inaccesible. El despido no fue solo una decisión administrativa, sino un golpe directo al corazón de su vocación. En el estudio de la casa, Gabriel revisa de nuevo los documentos relacionados con la casa cuna. Aunque ha logrado convencer a Chloe de mantener el proyecto gracias a la intervención inesperada de Claudia, la victoria no le sabe dulce. Siente que ha tenido que depender de la generosidad de otros para sostener su propia imagen, y esa dependencia lo irrita. Su deseo de controlar la narrativa de cada decisión se ve amenazado, y eso hace que su mente comience a trazar nuevas estrategias, algunas más arriesgadas que otras. Mientras escribe anotaciones apresuradas, piensa en la conversación que tendrá tarde o temprano con Brossard. Sabe que el empresario francés evaluará cada decisión con un ojo crítico, y aunque Gabriel intenta mantenerse firme, el temor de defraudarlo se infiltra en sus pensamientos. La presión es inmensa, y la sensación de caminar sobre hielo delgado se hace más palpable con cada minuto. En ese ambiente cargado, un ruido seco resuena desde el pasillo. Damián aparece en la puerta del estudio, con la expresión cansada pero firme. No dice nada, no necesita hacerlo. La tensión entre ambos es tan densa que podría cortarse con una mirada. Gabriel cierra los documentos con calma calculada, pero sus manos delatan un leve temblor. La distancia emocional entre ellos se ha ensanchado durante la noche, aunque ninguno lo admita. Al final de la madrugada, cuando las primeras luces del amanecer comienzan a teñir de gris el horizonte, cada personaje de la colonia se encuentra en una encrucijada distinta. Damián duda por primera vez de sus propias decisiones, Begoña intenta recomponer su identidad rota, Andrés lucha contra un dolor que amenaza con devorarlo, Marta teme que sus palabras hayan dañado irreparablemente a su hermano, y Gabriel navega entre ambición y miedo, aferrándose a estrategias que podrían hundir a todos. Y mientras el sol asoma débilmente detrás de los tejados, la colonia respira un aire pesado, consciente de que el día que comienza traerá consecuencias inevitables. Nadie escapará del peso de lo vivido, y cada paso que den durante las próximas horas definirá el rumbo de una historia que ya ha dejado de ser solo familiar para convertirse en un reflejo de la batalla silenciosa que todos libran. La lucha entre lo que desean, lo que temen y lo que no pueden evitar. El amanecer llega con un silencio extraño, casi antinatural, como si la colonia tuviera miedo de hacer ruido demasiado pronto. Las primeras luces se filtran tímidamente entre las cortinas de la mansión, dibujando sombras alargadas sobre los pisos encerados. La casa parece contener la respiración, como si cada habitación supiera que el día que empieza traerá tensiones que ninguno quiere enfrentar, pero que todos sienten aproximarse de manera inevitable. En su dormitorio, Begoña se incorpora lentamente. Ha dormido poco, apenas algunas horas entre sobresaltos, incapaz de encontrar descanso después del golpe que recibió con la eliminación de su puesto. Su mente sigue atrapada entre la indignación y una tristeza profunda, esa tristeza silenciosa que nace cuando se pierde algo que nunca debería haber sido arrebatado. Mientras se arregla el cabello frente al espejo,
observa su propio reflejo con una mezcla de cansancio y vulnerabilidad que rara vez permite mostrar a los demás. La imagen que ve no es la de la mujer fuerte y serena que solía ser. Hoy aparece quebrada en sitios que no esperaba, con la mirada empañada por dudas que no sabe cómo acallar. Siente que su lugar en la colonia, su utilidad, su apego a un propósito claro, se ha esfumado sin previo aviso. Y cuando piensa en los motivos, no puede evitar recordar la figura de Chloe defendiendo decisiones económicas que parecían ignorar el impacto humano sobre centenares de vidas. Mientras tanto, Andrés abandona su habitación y camina hacia la galería principal. Sus pasos son lentos, arrastrados por un peso interno que no logra sacudirse. La pelea con Marta aún arde dentro de él, y aunque desea dejarla atrás, sabe que aquella discusión no fue solo un desacuerdo pasajero, sino el síntoma de una fractura más profunda. Se siente aislado dentro de su propia familia, como si todos avanzaran hacia decisiones que lo excluyen, ignorando las alarmas que él percibe con claridad. El pasillo está silencioso, pero al fondo escucha el murmullo lejano de una conversación en la cocina. Se detiene un momento, duda si acercarse o seguir su camino, pero finalmente opta por continuar hacia el despacho de su padre. Necesita hablar con él, aunque no sabe cómo comenzar la conversación sin parecer desesperado. Su respiración se acelera ligeramente al imaginar las palabras que podría pronunciar, pero ninguna suena suficiente o justa. En la cocina, Digna prepara té mientras observa a Julia, que come lentamente un trozo de pan. La niña parece ajena al caos emocional que rodea a los adultos, pero su mirada tranquila encierra una sensibilidad especial, como si intuyera que algo importante está cambiando. Cuando levanta los ojos y ve a su abuela observándola, sonríe con la inocencia propia de su edad, y ese simple gesto provoca en Digna una oleada de ternura que no esperaba sentir tan temprano. Al ver la sonrisa de la niña, Digna reafirma su decisión de convertirse en profesora de labores del hogar. Siente que su lugar ahora debe estar más cerca de Julia, más cerca de las nuevas generaciones que crecerán en una colonia donde las certezas se han desvanecido. No se trata únicamente de enseñar costura o normas básicas del hogar, sino de transmitir valores, paciencia, orden, dignidad. Todo aquello que, según ella, podría sostenerlas en un mundo cada vez más incierto. Mientras revuelve la taza, piensa en la conversación pendiente con don Pedro. Sabe que él podría cuestionar su decisión, tal vez no por maldad, sino por esa forma casi rígida que tiene de entender los roles de cada uno. Sin embargo, esta vez siente que su voz no se quebrará. A diferencia de otras decisiones, esta no nace del cansancio, sino de un lugar más profundo. El instinto de proteger lo que queda de la familia desde una trinchera nueva. A esa misma hora, en el laboratorio, Luis revisa informes con la concentración propia de quien intenta llenar vacíos internos a través del trabajo. Cristina entra unos minutos después, con el cabello recogido apresuradamente y una carpeta en las manos. El ambiente entre ellos no está tenso, pero tampoco cómodo. La partida de Paco ha dejado una sombra que se percibe en cada gesto, en cada silencio que antes pasaba desapercibido. Cristina coloca la carpeta sobre la mesa y observa a Luis durante un instante. En su rostro se percibe esa determinación silenciosa que aparece en ella cuando decide seguir adelante pese a las heridas. La reorganización del trabajo no será fácil, pero también puede convertirse en un nuevo comienzo si saben apoyarse uno en el otro. No necesitan decirlo para entenderlo. Ambos saben que deberán reconstruir un equilibrio perdido. En la colonia, Joaquín sale de su casa con los ojos cansados por la falta de sueño. La emoción del descubrimiento de su nuevo material sigue vibrando dentro de él, pero también lo agobia el miedo de no poder transformarlo en un proyecto real. Cada paso hacia la fábrica le recuerda la dependencia que aún tiene del terreno de la reina, un terreno que en cualquier momento podría tambalearse por decisiones empresariales que él no controla. Mientras atraviesa la calle principal, observa a algunos obreros reunidos cerca de la entrada. Sus rostros muestran preocupación, pero también un cansancio que parece haber cavado raíces profundas en ellos. Uno de los hombres los saluda con un gesto amable, pero la sonrisa se apaga casi de inmediato, como si el peso de la incertidumbre lo impidiera sostenerla. Joaquín baja la mirada, consciente de que él tampoco tiene respuestas que ofrecer. En la cantina, Manuela termina de limpiar las mesas mientras Gaspar organiza los pedidos atrasados. Ambos trabajan en silencio, pero no por falta de palabras, sino por miedo a pronunciarlas. Saben que la colonia está cambiando, que los rumores sobre la venta corren como viento entre los pasillos,
pero ninguno quiere darles voz. Darles voz sería aceptar que algo grave está por suceder. Cuando Gaspar finalmente rompe el silencio, lo hace con una frase que suena más a confesión que a comentario casual. Aunque intenta mantener la calma, su mirada delata el temor creciente de perderlo todo. Manuela lo observa en silencio, sintiendo que la fuerza que él siempre mostró parece resquebrajarse. Se acerca a él con un gesto tranquilo, sin la intención de consolarlo, sino de recordarle que no está solo en esa batalla silenciosa. En la mansión, Gabriel atraviesa el pasillo con una carpeta bajo el brazo. Luce impecable, como siempre, pero su rostro muestra un rastro de tensión que no logra disimular del todo. Durante la noche, revisó una y otra vez los documentos del proyecto de casa cuna, así como las anotaciones que deberán presentarse ante Brossard. Su determinación se ha vuelto más rígida, más calculada, pero también más peligrosa, como si cada paso que da estuviera guiado por la necesidad de demostrar su valía a cualquier precio. Entra en el estudio con la intención de repasar los informes una vez más, pero al abrir la carpeta se percata de un detalle que lo inquieta. Algunos documentos no están exactamente donde los dejó. Aunque todo sigue allí, la organización es distinta, como si alguien los hubiera revisado en su ausencia. Instintivamente, mira hacia la puerta, esperando ver a alguien, pero no encuentra a nadie. Un escalofrío leve le recorre la espalda. El pensamiento que surge es inmediato. Alguien ha comenzado a vigilarlo. Mientras intenta recomponer el orden de los papeles, su mente repasa los posibles culpables. La familia, Chloe, incluso algunos trabajadores de confianza. Pero hay un nombre que destaca con más fuerza que los demás, Begoña. La enfermera siempre ha tenido una intuición afilada, y Gabriel percibió en ella un cambio reciente, una desconfianza que antes no estaba presente. La idea de que ella haya encontrado algo peligroso le provoca un nudo en el estómago que intenta disimular respirando hondo. En el piso de arriba, Marta se prepara para visitar a Andrés. No quiere que la discusión de la noche anterior se convierta en una distancia permanente. Sabe que su hermano atraviesa un momento difícil, y aunque no comparta sus sospechas hacia Chloe o Gabriel, tampoco desea ser otra persona que lo abandone. Antes de salir, se detiene frente al espejo y se obliga a respirar despacio. Necesita encontrar palabras que no hieran, pero que tampoco la traicionen. Sabe que la confianza es frágil, y que cualquier frase mal dicha puede convertirse en un nuevo incendio. Al mismo tiempo, Andrés se encuentra frente al despacho cerrado de su padre. Levanta la mano para tocar la puerta, pero la baja de inmediato. No sabe si está preparado para enfrentar la posible desilusión, la idea de que Damián tal vez nunca vea lo que él ve con tanta claridad. La duda lo paraliza, le roba el aire, lo deja en un estado liminal entre avanzar y retroceder. Mientras permanece allí, siente que las paredes lo observan, como si la casa completa fuera testigo silencioso de su conflicto interno. El exterior de la mansión se ilumina lentamente con los primeros rayos del sol. Las sombras se retiran poco a poco, pero no logran disipar la sensación de inquietud que se instaló en el ambiente. La colonia despierta con movimientos más lentos que de costumbre, y aunque la vida cotidiana intenta abrirse paso, cada rostro parece atento al rumor más pequeño, al paso más extraño, a la decisión más insignificante. A medida que la mañana avanza, la tensión crece. Chloe se dirige a la fábrica con la carpeta del proyecto de la casa cuna bajo el brazo. Su porte sigue impecable, pero su mente está ocupada con un pensamiento persistente: el interés de Brossard por el ungüento de Luz y Begoña. Siente que esa propuesta comercial puede convertirse en un nido de conflictos éticos y personales, y aunque intenta mantenerse neutral, no puede ignorar la posible fractura que provocará. En la esquina opuesta, Luz entra al consultorio con paso firme. A pesar de su carácter cálido, muestra una expresión decidida que pocas veces deja ver. La negativa a comercializar el ungüento no fue impulsiva, sino meditada. Para ella, la medicina es un espacio sagrado, un terreno que no debe contaminarse con intereses económicos. Y aunque sabe que enfrentarse a Brossard implica nadar contra una corriente poderosa, también siente que debe hacerlo para proteger su integridad profesional y emocional. Mientras la mañana se despliega con un ritmo tenso, las vidas de todos comienzan a entrelazarse en un punto de fricción que parece imposible de evitar. Cada uno camina hacia su destino con una mezcla de miedo, valentía y vulnerabilidad, consciente de que la verdad no tardará en salir a la luz. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos sienten que algo decisivo está a punto de suceder. La colonia respira un aire espeso,
lleno de presentimientos, como si cada rincón estuviera cargado de electricidad estática. Las palabras no pronunciadas, las sospechas contenidas y los deseos reprimidos se convierten en una masa invisible que envuelve a cada personaje, empujándolos hacia un punto de no retorno. Y mientras el día avanza hacia su parte más luminosa, las sombras que cada uno guarda dentro no hacen sino crecer, alargando sus límites, buscando salir, buscando provocar un cambio que nadie ha pedido, pero todos temen. La mañana avanza hasta convertirse en un mediodía tibio que no logra suavizar el clima emocional que envuelve cada rincón de la colonia. Las calles principales parecen más estrechas que de costumbre, como si el aire mismo se resistiera a circular con normalidad. Los obreros caminan hacia la fábrica con un ritmo más lento, cargando en los hombros la inquietud de días anteriores y el eco de decisiones que temen afectarán su futuro. Ninguno pronuncia palabras sobre la venta, pero todos la sienten colgada sobre ellos como una amenaza silenciosa. Dentro de la mansión, el movimiento habitual del servicio se desarrolla con precisión casi automática. Sin embargo, detrás de cada gesto profesional se esconde un nerviosismo contenido. Las criadas intercambian miradas breves mientras ordenan manteles o colocan vajilla. Saben que la tensión entre los de la reina ha llegado a un punto en el que cualquier comentario podría convertirse en un detonante. La casa entera parece vivir en un estado de espera prolongada, como si anticipara un suceso cuya forma exacta nadie logra imaginar. En la sala principal, Manuela coloca flores frescas en los jarrones mientras intenta no pensar en la conversación que presenció días atrás entre Damián y Gabriel. Aunque no escuchó palabras concretas, la expresión en los rostros de ambos hombres le bastó para entender que algo importante se está quebrando entre ellos. Esa fisura la inquieta más de lo que permite expresar, porque conoce demasiado bien la importancia que Gabriel ha tenido en la familia durante los últimos años y también lo devastador que sería descubrir que sus intenciones no eran del todo limpias. Mientras acomoda las flores, Manuela recuerda la vulnerabilidad que Damián le mostró la noche anterior. Aquel desahogo casi accidental reveló un temor profundo que él ha intentado ocultar. El miedo a haber confiado en un hombre que podría estar dañando a su familia desde dentro. La idea pesa en el corazón de Manuela con una fuerza inesperada, no solo por lo que implicaría para el presente, sino por las consecuencias que podría tener en el futuro. En el taller de Joaquín, el joven continúa examinando el misterioso material que podría revolucionar su proyecto de embalaje. El cansancio se nota en sus ojeras, pero su determinación sigue intacta. Observa la textura de la pieza bajo diferentes luces, analiza su flexibilidad y su resistencia, pero también se enfrenta a una realidad incómoda. Para materializar su invento necesitará apoyo financiero y estabilidad, dos elementos que la fábrica de la reina ya no garantiza. La fragilidad del entorno amenaza con desbaratar aquello que nunca imaginó construir tan rápido. Mientras trabaja, la imagen de Gemma cruza por su mente. Recuerda la preocupación en sus ojos cuando él le habló de su descubrimiento. Aunque ella desea apoyarlo, también teme que él se lance en una aventura que podría dejarlo endeudado o emocionalmente destruido. Esa mezcla de ilusión y miedo lo acompaña constantemente, como si cada paso hacia el futuro viniera acompañado de la advertencia de no correr demasiado rápido. En la cantina, Gaspar termina de colocar las cajas vacías mientras observa la puerta entreabierta. La luz entra en líneas diagonales que hacen brillar el polvo suspendido en el aire. El silencio que lo rodea es distinto del habitual. Es un silencio que vibra, que parece contener un grito aún no pronunciado. Gaspar siente que la colonia está al borde de algo grande, algo que podría transformar la vida de todos en cuestión de días. Esa sensación se instala en su pecho como un peso que le impide respirar con normalidad. La imagen de Chloe en la fábrica reaparece en su mente con una nitidez que le incomoda. La conversación sobre el ungüento de Luz y Begoña ha dejado más heridas de las que él esperaba. Sabe que hablar sin pensar tuvo consecuencias, y aunque nunca quiso dañar a nadie, entiende que en un entorno tan tenso cada palabra se convierte en chispa. Ahora teme que Brossard utilice esa información para forzar decisiones que nadie desea enfrentar. En el consultorio, Luz revisa algunos frascos con el ceño fruncido. No pensa Lipsens a abandonar su postura ética respecto al ungüento. Para ella, ese remedio representa la esencia de lo que la medicina debería ser. Un acto de cuidado, no un producto de mercado. Sin embargo, también sabe que enfrentarse a un gigante como Brossard no será sencillo. La francesa posee un poder social y empresarial que ella no desea desafiar, pero al mismo tiempo comprende que renunciar a sus principios sería aún más devastador.
La doctora siente una mezcla de indignación y tristeza. Indignación porque considera injusto que las decisiones sanitarias caigan en manos de quienes solo entienden de números. Tristeza porque teme que el proyecto, que nació del afecto entre ella y Begoña, termine siendo utilizado como arma en las luchas internas de la colonia. Esa posibilidad la atormenta mientras observa el frasco en sus manos, como si en él se concentrara el destino incierto de todo lo que aprecia. En un despacho discretamente iluminado, Chloe revisa la documentación del proyecto de la casa cuna. Su expresión es tan fría como calculada, pero detrás de ella hay una preocupación silenciosa que no comparte con nadie. La aceptación de Claudia ha resuelto una parte del problema, pero la francesa sabe que el verdadero conflicto está lejos de haber terminado. Su relación con Gabriel se ha vuelto más tensa, cargada de miradas que ocultan más de lo que revelan. El recuerdo de su discusión vuelve a atravesar su mente. Gabriel había presionado con una insistencia que rozaba la falta de respeto, y ella no estaba dispuesta a permitir que un empleado, por ambicioso que fuera, dictara la agenda de una empresa cuyo nombre llevaba 3 generaciones de historia familiar. La francesa sabe que la voluntad de Gabriel no es simple determinación, es ambición pura, y la ambición, cuando se mezcla con resentimientos o miedos, puede arrasar con todo lo que encuentra a su paso. En la galería, Andrés camina de un lado a otro sin lograr calmar su inquietud. La conversación pendiente con su padre pesa sobre él como una losa insuperable. Cada vez que se acerca al despacho, sus pies se frenan como si una fuerza invisible lo retuviera. La duda lo corroe. ¿Y si Damián no quiere escucharlo? ¿Y si su padre considera que sus sospechas son solo una consecuencia del golpe en la cabeza o del trauma del accidente? El miedo a no ser creído lo paraliza. Durante años, Andrés luchó por ser visto, por ser tomado en serio, y ahora siente que el terreno que pisaba se ha vuelto más frágil que nunca. El recuerdo de su ruptura con María, que él intentó sostener por un tiempo casi absurdo, se mezcla con la sensación amarga de haber sido manipulado por quienes decían quererlo. La sospecha hacia Gabriel no es solo lógica, es personal, y ese componente emocional lo vuelve aún más vulnerable. Marta, por su parte, camina hacia él desde el ala opuesta de la mansión. Ha ensayado mentalmente las palabras que desea decirle, tratando de encontrar un equilibrio entre protegerlo y hacerle ver que no comparte su visión. Cuando finalmente lo encuentra frente a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, un nudo se forma en su pecho. Su hermano parece más solo que nunca, atrapado en un conflicto interno que la discusión de anoche solo intensificó. Se acerca despacio, con pasos suaves, intentando no sobresaltarlo. Cuando él la escucha, se gira con una expresión que mezcla cansancio, confusión y una tristeza que ella no recordaba haber visto desde la muerte de su madre. Aunque no usan palabras para comunicarse, el simple hecho de mirarse revela el abismo emocional que ha crecido entre ellos. Marta siente el impulso de abrazarlo, pero también teme que ese gesto sea interpretado como condescendencia. Se limita a quedarse a su lado, esperando que el silencio haga su trabajo. En otro punto de la casa, Damián observa por la ventana hacia los jardines del patio trasero. La tensión en su rostro es evidente, marcada por la lucha interna que continúa asaltándolo desde el día anterior. Por primera vez, siente que debe ordenar sus prioridades y dejar de esconderse detrás del papel de empresario protector. La duda sobre Gabriel ha germinado con fuerza dentro de él, y aunque intenta ignorarla, su intuición comienza a exigir respuestas. Mientras contempla el movimiento casi imperceptible de las hojas bajo la brisa, piensa en lo que Digna le dijo. Ella, con su firmeza habitual, le mostró una perspectiva que él se negaba a ver. La idea de que Gabriel pudiera estar actuando en contra de la familia le resulta insoportable, pero también entiende que la negación no lo protegerá de la verdad. La sensación de haber dejado entrar en su vida a un hombre que podría destruir todo lo que construyó lo persigue como una sombra constante. La tarde avanza y la colonia se sumerge en un murmullo extraño, como si cada paso estuviera anticipando algo inevitable. Los obreros regresan a sus casas con expresiones cansadas, y la fábrica se queda en silencio poco después de que Chloe abandona la oficina. El ambiente en la mansión es igualmente tenso. Las miradas se cruzan sin prolongarse, los comentarios se dicen a medias, y cada gesto está cargado de una prudencia incómoda que intenta evitar la chispa de un conflicto mayor. En la sala de estar, un rayo de sol ilumina el polvo suspendido en el aire, creando un halo dorado que no logra suavizar el ambiente cargado. Allí, sentada con una manta sobre las piernas, Begoña mira hacia la nada mientras intenta recomponerse.
La falta de trabajo ha abierto dentro de ella una grieta que no se cierra fácilmente. Aunque intenta ser fuerte, la sensación de haber sido apartada de algo esencial la persigue con una insistencia cruel. En ese instante, una idea atraviesa su mente como un destello repentino. No se trata de un plan elaborado ni de una decisión definitiva, sino de un impulso que nace del dolor mismo. La posibilidad de que la eliminación de su puesto no sea parte de una estrategia económica, sino una maniobra silenciosa para desplazarla. La figura de Chloe aparece en su pensamiento de forma inevitable, cargada de una frialdad que ahora percibe bajo una luz distinta. Sin embargo, lo que realmente la asusta no es la francesa, sino la posibilidad de que alguien más haya influido en esa decisión con otros fines. Mientras reflexiona, el sonido de la puerta principal rompe el silencio. Es el regreso de Gabriel. Su presencia altera la armonía frágil del ambiente, y aunque él intenta mantener su porte tranquilo, su mirada rastrea cada rincón de la sala como si buscara amenazas invisibles. Begoña lo observa en silencio, estudiando cada gesto, cada sombra, cada destello en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, siente miedo. No un miedo evidente, sino un miedo que lee profundo, como un presagio de lo que podría venir. La tensión se vuelve casi palpable cuando sus miradas se cruzan brevemente. En ese intercambio silencioso, ambos comprenden que algo ha cambiado para siempre. Begoña ya no ve al hombre que un día creyó conocer. Gabriel, por su parte, percibe en ella una claridad peligrosa, una intuición que podría desmoronar su estrategia si ella decide seguir investigando. La escena se congela un instante, dejando al espectador con la certeza de que el avance hacia la verdad será devastador. Y mientras el sol termina de esconderse detrás de las montañas, la colonia se prepara para enfrentar un capítulo marcado por revelaciones, discusiones y decisiones que podrán transformar el destino de todos. Así termina el avance del capítulo 439. Un día donde cada personaje dio un paso más hacia un punto de ruptura inevitable. Un día donde las sospechas crecieron, las tensiones se intensificaron y los corazones se enfrentaron a sus propios límites.